Bueno, vamos a otra cosa porque estamos con invitados aquí en el estudio, vamos de un tema a otro, mucha información como verán en la mañana. Estoy recibiendo a Germán Marini, actual presidente del Consejo Deliberante de Bragado, por un par de horas nada más porque el 10 de diciembre dejará su función. Es un hombre que está involucrado en la política de hace tanto tiempo, ¿no? Y bueno, seguramente tendrá cosas para analizar porque no ha sido candidato, o sea que no renueva tampoco su banca, ¿no? ¿Qué será de su futuro político? Bueno, lo entrevistamos. ¿Cómo te va, Germán? Gracias por haber venido, bienvenido. Hola Ezequiel, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Dice el Graf, el fin de un ciclo frente al Consejo Deliberante, ¿eh? Sí, la verdad que no es tanto el ciclo, Ezequiel, el cargo o el lugar que el resto de los concejales me otorgaron en este tiempo, en sí es un año y algunos meses. Recordemos que primero cuando asume el actual intendente Barengui, él designa como hombre de confianza, porque fue también así en la lista que lo acompañó a Daniel Alianelo, y bueno, Daniel por cuestiones personales de salud no pudo continuar con la tarea de ser el presidente del consejo, entonces ahí terminé siendo elegido por el resto de los concejales y ocupé esa responsabilidad durante un año y algunos meses. Bueno, podemos decir que de alguna forma lograste equiparar más allá de obviamente los cuestionamientos que se dan propiamente por distintas ideologías que hay, y eso está bien, es democráticamente correcto, ¿no? Pero bueno, has logrado que el organismo funcione como corresponde. Sí, para el cual fue creado. La verdad que creo que sí, eso sí fue un gran desafío durante este tiempo, primero porque fue corto el tiempo, pero logramos como institución llevar adelante ese trabajo de mucha discusión, de mucho debate, pero también era ardua la tarea para poder lograr algunos consensos, Ezequiel, que al no tener una mayoría directa, absoluta, o desde un ejecutivo que era nuevo, que recién ingresaba a comandar los destinos de Bragado, me llevó a tener esa tarea mucho más ardua que otros presidentes que tenían otro tipo de conformaciones. Pero creo que también eso le ha servido al vecino y a la vecina de Bragado, por más que de manera muy directa es difícil a veces visualizar en qué le resuelve más los problemas y demás, pero sí que hemos hecho una gran tarea y que hemos acompañado las gestiones del intendente en este periodo de tiempo, y bueno, desde lo ideológico, lo político, también, ¿no? Con el orgullo de haber vuelto a ganar una elección después de tanto tiempo y ser parte de esa conformación política que logró devolverle un intendente peronista al partido de Bragado. ¿Te ha tocado lidiar también en este trayecto con algunas denuncias que se han hecho por parte de otro ex concejal, Sergio Brochi, ¿no? En su momento, porque tiene que ver con el cupo de género dentro de quién tiene que suplantar a quién, ¿no es cierto? Bueno, también te tocó lidiar con eso porque fuiste apuntado. Sí, la verdad que son cuestiones que tenían que ver con la legislación vigente, con la nueva ley de género que se venía implementando, y que la ley era muy clara y sigue siéndolo, de hecho. Lo que habla es que ante una cuestión de licencias y no de una renuncia, que es la diferencia, no hay una cuestión de género en tal caso. Si es una renuncia, ahí queda la vacante de ese lugar, de esa banca, de un concejal o una señora que sea concejal, y ante eso respondimos institucionalmente, llevamos adelante cada una de las instancias desde la legalidad de los hechos, y bueno, lo que permitió que siguiera estando ocupando la banca. Pero siempre lo dije yo desde el primer día, Ezequiel, si la justicia dictaminaba de manera definitiva en todas las instancias que iba a cambiar el sentido que venía realizándose en todos los consejos deliberantes de la Argentina, porque no solamente es de la provincia de Buenos Aires, yo no tenía ningún problema, porque de hecho estaba cumpliendo una suplencia, tampoco era... ¿Y qué instancia quedó eso? O digamos, ahora quedó en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y no hay un dictamen definitivo hasta el día de hoy. Por eso es que también mi lugar, y también sí hubo desde el tribunal en su momento cuando dictaminó que todo lo actuado mientras yo ocupé ese lugar tenía validez, era legal, o sea, no hubo una posición de la justicia donde corría el eje para que no sea legal esta cuestión de que se trabajó durante otro tiempo, por lo cual nos dio la tranquilidad a nosotros desde el legislativo y al resto de los concejales también, de seguir avanzando con mi lugar de suplente dentro del Consejo Deliberante, y por eso también fui ratificado en el medio de todo esto, que era más una cuestión interna
que otra cosa, ratificamos como presidente del Consejo Deliberante, si no el resto de los concejales no hubieran accedido a una cuestión que no era legal. Claro. Bien, Germán, ¿cuál será tu futuro político? ¿No? Porque, bueno, tenés trabajo, obviamente, en el privado, sé que estás también con algunas tareas agropecuarias, pero no te vimos en ninguna lista, o sea que renovar no vas a renovar. Digo, ¿estuviste hablando con el intendente? ¿Podés ocupar algún puesto en el Ejecutivo? Pues estás preparado, obviamente, no sé si para todo, obviamente. Director de salud, a lo mejor no, pero digo, un puesto político, sobre todo cuando se está hablando que no hay secretario de gobierno y no sé si te lo han propuesto, pero bueno, es un cargo por ahí expectante. Mira, la verdad que primero cuando nosotros nos pronunciamos como candidatos o como actores sociales que tenés algún tipo de protagonismo, participación social, eso no tiene un plazo, no tiene un tiempo. Me parece que realmente sí es honesto la propuesta que nosotros hacemos desde lo personal para involucrarnos en política. No termina cuando vos dejás un cargo, y de hecho a mí me sucedió, o sea, yo ocupé 4 años una banca de concejal y estuve 2 años que no fui candidato ni tenía un lugar en ningún ejecutivo. Seguí por supuesto con mis actividades privadas, con las cuestiones personales, pero no con un cargo puntual para decir, bueno, estoy haciendo desde este lugar políticamente algo o partidariamente algo, pero sí la acción social desde la política. Quienes abrazamos esta vocación la seguimos teniendo y la vamos a seguir haciendo. Los lugares del Ejecutivo que tiene que definir el intendente es el único que tiene la posibilidad de resolverlo, y de ahí en adelante decir quién van a acompañarlo en el Ejecutivo. No es algo que he hablado con el intendente. A mí me gustan las cuestiones por resultados, Ezequiel, y yo primero tenía que resolver la situación que teníamos dentro del Consejo Deliberante. Tuvimos, la verdad que sí fue un gran trabajo y me siento orgulloso por haber sido parte de esa situación, de resolver en tiempo y en forma, sin prórroga, sin ninguna cuestión en el medio, que no se trató a las corridas como habitualmente se hizo durante 20 años, el hecho de tratar una fiscal impositiva y un presupuesto para toda la comunidad de Bragado, que se trataba entre Navidad y Año Nuevo. Sí, a las corridas. A las corridas y a las corridas para la sociedad también, Ezequiel. Se definía en ese momento lo que iba a pasar el 1 de enero. Claro. La verdad que me parecía que no correspondía. Fue alguna de las inquietudes e iniciativas que llevamos adelante desde el año pasado, hablándolo con la Secretaría de Hacienda, con el Intendente, y creo que hoy, si algo que queda como sello y como impronta, por supuesto, de lo que me ha tocado hacer como presidente del Consejo Deliberante, fue eso, ¿no? De lograr el consenso, lograr el diálogo necesario para avanzar en cuestiones que después hacen cambios reales para la comunidad, ¿no? Y en este caso, creo, ojalá siga pasando de esa forma, que los presupuestos de hecho, algunos argumentos que después no le generaban al resto de los concejales la posibilidad de tomarlo en cuenta, pero algunos concejales que decían que no era legal hacerlo en este tiempo cuando no había presupuestos provinciales o nacionales, cuando hay un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires que ya tienen, inclusive hasta el día que nosotros los tratamos, que fue el día 2, ya los presupuestos aprobados, ya tenían las fiscales impositivas aprobadas, porque también hay que tener en cuenta que el trabajo de los trabajadores, de los empleados y las empleadas de la municipalidad, tienen que sacar todo eso que se resuelve en el Consejo Deliberante en horas, ¿viste? Y ahora tienen, bueno, 1 mes y pico para trabajarlo. Me parece que eso realmente es un avance, y creo que desde el diálogo y la discusión constructiva dentro del Consejo Deliberante se llevó adelante, y ahí sí fue uno de los artífices de que pueda suceder, ¿no? Germán, políticamente, digamos, internamente, partidariamente, ¿cómo es tu relación con Casa Peronista ahora, con Darío Duretti? ¿Cómo están las relaciones en este momento? Como siempre, no hay una cuestión de más o menos relación. ¿No hay enojos? Yo, viste que soy como Mirta Legrand, voy directamente al grano. No, la verdad que nosotros tenemos una cuestión de diálogo de muchos años de militancia política, que hemos coincidido en un montón de cuestiones y en otras no, y así seguimos transitando las cuestiones políticas. Después, dónde, cómo, más o menos, me parece que nosotros hoy, lo dije en una nota que me hicieron en la mañana, si algo que me enorgullece también a mí desde lo político es desde el peronismo haber trabajado para lograr la unidad necesaria para devolver un intendente peronista a Bragado desde el 2013, que no se ganaba una elección, Ezequiel. Entonces,
ese tipo de cuestiones lleva una construcción política que no se corta de un día para el otro, no hay una cuestión de enojos. Me parece que hay todo un proceso que hay que valorarlo, hay que consolidarlo en el tiempo y que después hay que trasladarlo a la gestión, ¿no? Me parece que lo que nos falta como espacio político que ha conformado y los acuerdos políticos que lograron tener este Ejecutivo Municipal, tenemos que consolidar en la gestión porque terminó una elección en octubre, pero en el 27 tenemos que revalidar lo que se ha hecho, ¿no? No, obviamente, y fue muy importante su trabajo hace 2 años para que, como vos decís, que vuelva el peronismo a la municipalidad. Pero digo, que Germán Marini, un tipo preparado como Germán Marini, no esté o no haya estado en la lista de septiembre, es un llamado de atención. No, pero sé que mirá, la lista, o sea, yo ya tenía 2 mandatos, o sea, la realidad es que para poder ir en la lista fue una decisión personal. Primero porque había un montón de cuestiones de dudas desde la legalidad de poder incorporar este tema en el medio. No, el tema de las cuestiones del Consejo del día a día, la responsabilidad de llevar adelante el Consejo como presidente del Consejo, también me quitaba tiempo para poder avanzar en una campaña directamente en ese sentido. Pero además de eso, la ley dice que no podés tener 3 mandatos consecutivos. Por lo tanto, yo ya estaba en el segundo mandato. O sea, no es que podía hacer una interconsulta con la justicia electoral, pero la verdad me parecía que no era correcto. Yo cumplí mis 2 mandatos, o 1 mandato y medio, por el otro fue la mitad de la suplencia, y creo que corresponde en ese momento y que haya otras personas que también demuestren lo que consideran ellos en relación a las propuestas que le hacen a los vecinos y vecinas de Bragado. En mi caso lo hice. Y hoy dejo el Consejo Deliberante con una impronta que realmente se destacó durante un año, con un montón de cuestiones nuevas para el Consejo Deliberante que llevamos adelante, y a partir de ahora hay otras personas que tienen que ocupar ese lugar. Lo de la lista es una cuestión, es anecdótica, Ezequiel, porque la verdad, como le pasó a otros dirigentes políticos, cuando vos ya ocupás 2 veces consecutivas, no podés ir en un tercer mandato. Y esa ley está vigente, por supuesto. Bueno, se hizo todo prolijo. ¿Ese es el balance, Germán, para cerrar el ciclo? Se intentó trabajar de la manera más correcta y responsable posible, Ezequiel, seguramente ante cuestiones de ataques políticos o ideológicos. Ahora, como la comunidad quedó, pareciera que no, pero bueno, las respuestas están en las cuestiones que se fueron sucediendo, y vuelvo a decirte que creo que la impronta de poder discutir, debatir, cambiar una fiscalía impositiva, cambiar un presupuesto, que eso se trabaje a libro abierto con el resto de las fuerzas políticas de Bragado, es un gran avance para la comunidad, porque nos da una cuestión de canal de diálogo que no existió durante mucho tiempo. Eran propuestas a libro cerrado, llegaban al Consejo Deliberante, se trataban en 10 días, muchas veces el hecho de que en el cambio de concejales que recién ingresan y los que se iban, los concejales nuevos no llegaban ni siquiera a poder interpretar todo ese libraco, ese gran expediente que es el presupuesto y cada ítem de la fiscalía impositiva. Entonces creo que con un cuerpo de concejales consolidado, que son los que están trabajando durante todo este tiempo, que se trabajó durante un mes completo, donde participaron todos los funcionarios del Ejecutivo Municipal, donde hubo modificaciones, Ezequiel, porque las modificaciones fueron muchas, no hubo solamente... Hubo consensos, digamos. Hubo consensos y no solamente hubo aumentos, que es lo que siempre pasó, ¿no? Las modificaciones no fueron para aumentar, también fueron para quitar algunos fondos que reclamaba la comunidad que no deberían seguir estando en las tasas de los servicios, en la red vial, en cuestiones de derechos de construcción. Bueno, hubo un montón de cuestiones que históricamente se cobraban, que hoy hay una oportunidad para los vecinos de Bragado, que se trabajó en el Consejo Deliberante y las tienen a disposición porque ya está votado. Falta, por supuesto, la implementación de cada una de estas cuestiones, pero a partir del 1 de enero van a estar a disposición de todos los vecinos. Te solidarizaste el otro día en la sesión con Daniela Monzón, ¿no? Que sufrió ahí un inconveniente con alguien de su mismo equipo. Bueno, también habla desde mi trabajo como concejal o como responsable de la banca que me otorgó la comunidad. Lo hice desde la banca, no lo quise hacer desde el sitial de la presidencia para no involucrar a la institución como tal, pero bueno, después de la asamblea, que habíamos estado alrededor de 3 horas y moneditas debatiendo, voy a la presidencia del consejo y desde la presidencia escuchaba realmente de manera, para mí, desde el lado de dentro del edificio, violenta algunas acusaciones y demás hacia alguien que yo no sabía quién era, porque la verdad estaba del lado de adentro.
y cuando doy toda la vuelta del edificio y salgo, ya se estaban como separando las personas, y veo que había sido, sí, una agresión que me pareció que no era la que correspondía, no era el lugar ni el momento para hacerlo. De hecho, las personas que estaban realmente agrediendo a la Daniela en las formas, me parece que totalmente repudiable y de manera incorrecta, que no hace a la democracia, habían tenido la oportunidad durante 3 horas en la asamblea, porque claro, habían participado como asambleístas, claro, dentro del recinto, con el micrófono abierto, y ni siquiera pidieron la palabra para decir lo que quisieran decir. Entonces me parece que no era la manera, y cuando me tocó ocupar mi banca para poder expresarme en el proyecto de presupuesto, en la sesión del Consejo, lo que hice fue solidarizarme y repudiar ese acto, que de hecho, Ezequiel, lo hago sin nombrar la fuerza política, para no involucrar a todos los que participan en esa fuerza política, porque creo que fue una cuestión individual o particular de las personas que lo hicieron, y tampoco, por una cuestión de respeto también a la institución, nombré a las personas que lo hicieron. Ajá. Pero todos lo entendieron, los medios todos dijeron que sucedió el hecho, hay personas que lo vieron. Entonces me parece que lo más honorable en estas situaciones es que quienes hayan participado de eso pidan las disculpas del caso, y creo que eso hace bueno, primero a la continuidad democrática, hace a la posibilidad de tener un diálogo distinto y a utilizar las herramientas que tiene la democracia en el debate. Por más firme, por más contradicciones que nosotros tengamos entre unos u otros de lo que pensamos, hay un ámbito, hay un lugar de debate, se puede, nunca estuvieron cerrados los micrófonos. Este es el caso concreto, Ezequiel. 3 horas de debate, estas personas como asambleístas debatiendo, tenían la posibilidad de debatir y no levantaron ni la mano para decirlo, esperaron que terminen y fueron en cierta forma, por lo menos desde mi punto de vista, a agredir a una concejal que había tomado una postura, que estuvo 1 año y pico trabajando para poder responder, porque por ahí se toma o se descuelga que es sobre esta fiscal impositiva. Pero la realidad en el Consejo Deliberante, no solo Daniela Monzón, sino el resto de los concejales también han hecho otros aportes, y venimos desde el año pasado trabajando en las modificaciones. El año pasado muchos concejales argumentaron su voto en contra del presupuesto, o el voto en contra de la fiscal impositiva, porque decían que no íbamos a cumplir con la palabra. Vos has hecho alguna nota que te recordarás esas expresiones, ¿no? Pero la verdad es que nosotros no solo cumplimos el año pasado modificando en favor de lo que pedían en algunos sectores del año pasado, se cumplió en la compra de una maquinaria, en la modificación que nos pidieron, y se cumplió en el trabajo legislativo para llegar a esta fiscal impositiva con, creo que alrededor de no menos de 15-20 modificaciones importantísimas que quitaron algunos derechos, algunas cuestiones que eran de fondos y demás que se venían instalando dentro de las tasas del Estado municipal que le llegaba al vecino durante muchísimos años, y eran reclamos que se lograron ahora. Ese trabajo fue de mucho tiempo, por eso creo que era no solo la agresión hacia una concejal, sino al trabajo de todo el resto de los concejales en el ámbito y en el contexto que corresponde, ¿no? Germán, muchas gracias por haber venido. Estamos atentos a cómo evoluciona tu carrera política, que me imagino que no va a terminar porque el político es como el guitarrista, nunca deja de hacer música, ¿viste? Así sí, que bueno. La acción social de Ezequiel, creo que más allá de los cargos debe continuar si realmente nosotros cuando hablamos o nos proponemos lo hacemos de manera honesta. O sea, nadie se vuelve a la casa y deja de tener ese compromiso con los militantes, deja de tener ese compromiso social donde participamos y deja de tener ese compromiso para con quien nosotros en algún momento tenemos una deuda porque fueron y pusieron un voto eligiéndonos con nuestro nombre. Entonces me parece que eso habla de la honorabilidad o no de quienes hacen política y siguen manteniéndose, por lo menos aportando lo que podamos desde el lugar que estemos, ¿no? Gracias, Germán. Gracias a vos, Ezequiel, y a tu audiencia. 10:40, seguimos así en esta mañana en Radio Fiesta hasta las 12, un programa muy movido hoy. Vamos.